Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Esta mañana me llenaba mucho de alegría de poder ver en nuestra reunión de las 9 estas dos naves casi llenas y allí ya estamos cumpliendo como el tope y ver esta reunión también súper llena, eso nos llena de gozo y nos anima a seguir predicando el Evangelio. Así que esta mañana les dije a los hermanos que felicite el que está a su lado y dígale, hermano, qué bueno que seguimos trabajando en la obra del Señor. Felicítale, dígale, qué bueno, hermano, que seguimos predicando el Evangelio. Y usted contéstele, hermano, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Para las personas que nos visitan por primera vez en nuestra iglesia, desde hace ya un mes y medio venimos trabajando una serie de predicaciones que hemos llamado La Iglesia en Movimiento. De pronto para algunos que no saben, en nuestra iglesia siempre trabajamos series de predicación para nosotros poder exponer bien las Escrituras. Y yo quiero rápidamente contarles en dónde vamos. Estamos estudiando Hechos de los Apóstoles y la primera enseñanza que recibimos acerca de la iglesia fue una iglesia perseguida. Y ese día el pastor Raúl nos compartía que a veces Dios nos estremece para sacudirnos y sacarnos del lugar de comodidad. Y ese día reconocíamos que muchas veces Dios nos ha movido para pasar a otros lugares y predicar el Evangelio. Luego aprendíamos a través del pastor Diego acerca de la iglesia apasionada. Y ese día hablamos del primer mártir cristiano. ¿Y quién fue? Esteban. Y hay una frase que me llegó mucho a mí durante esa enseñanza. Y fue que el pastor Diego nos decía, nuestras oraciones, ¿de qué están bañadas? De dolor, de tristeza, o como Esteban. Esas oraciones las vemos llenas de alabanza a nuestro Señor, porque Él es bueno y soberano. Ese día aprendíamos a ser una iglesia apasionada. Luego aprendíamos a través del pastor Jairo la enseñanza de la iglesia llamada. Cada uno de nosotros ha sido llamado a la iglesia. Y ese día decían que la iglesia no es un club, no es que usted compre una membresía, sino que hemos sido llamados por nuestro Señor. Y que ese llamamiento viene con dones y talentos para ponerlos al servicio de la comunidad. Y me encantó ver la respuesta de la gente en comunicaciones, facilitadores. Y eso es lo que Dios nos ha mandado, a servir con nuestro llamado en medio de la iglesia. Hace 8 días aprendíamos la iglesia que restaura. Y hay 3 palabras que hace 8 días llegaron a nuestro corazón. La primera es escuchamos. La segunda es acompañamos. Y la tercera es acogemos. Muy bien, ¿cómo es? Escuchamos, acompañamos y acogemos. ¿Y cuántos no se han sentido acogidos en el Redil del Sur? Preciosa iglesia que el Señor nos ha dado para recibir su palabra y para escucharnos los unos a los otros. Es más, hoy es día de almuerzos. Por ahí vi más de uno con invitaciones, estoy en mi casa y yo siempre digo, llene los restaurantes de Sabaneta, échele más agua a la sopa y invite a la comunidad a compartir, porque somos una comunidad que restaura. Ahí vamos, en una iglesia que restaura, y hoy nos corresponde estudiar una iglesia que evangeliza. Una iglesia que evangeliza, es un llamado que el Señor nos hace. Y mi pregunta es la siguiente, vamos a comenzar recordando algo. ¿Quién te evangelizó? ¿Quién fue el instrumento que Dios utilizó para decirte aquel día, vamos a la iglesia? ¿Quién fue la persona que te dijo, te invito a esta comunidad? O quizás te compartió el evangelio y tomó tiempo para enseñarte. Y entiendo que hay muchos jóvenes que han nacido en hogares cristianos y tu pregunta sería, ¿quién te discipuló? Así que tomémonos 20 segundos y comparta al que esté a su lado y dígale, mira, a mí me compartió el evangelio esta persona, a mí me invitó a la iglesia esta persona. Recordemos cuál fue el instrumento que Dios utilizó para evangelizarnos y traernos a sus pies. Muy bien. Siempre que yo recuerdo
¿quién me evangelizó? Yo pienso en mi esposa, porque mi esposa fue la que me evangelizó. Ella me ganó para Cristo y me ganó para ella. Ella hizo muy bien la tarea. Ella sí supo cómo es evangelizar. Y doy gracias al Señor por su vida. Pero permítame contarle una historia antes de leer el texto de las Escrituras. Una chica llamada Milena. Milena estudiaba en la universidad, muy juiciosa, y cada 8 días iba a la iglesia como usted y como yo. Ella adoraba al Señor, leía las Escrituras, y ella tenía que subir al bus, pongamos el circular. Subía al bus para ir a la universidad, de regreso, el mismo bus. Y si tú le preguntaras a Milena, Milena, ¿qué pasaba en el bus? Ella te diría, mira, se subía la misma gente, yo veía al mismo señor, a la misma señora, a la misma hora, todo era tranquilo. Pero en una ocasión, Milena se sube al bus. Ella está en este bus, pero antes de pagar su pasaje, ella empieza a sentir un fuego en su corazón, algo que le dice que tiene que hablar de Cristo en ese bus. Y los que sabemos, eso no es fácil, pararse en medio de un bus a predicar el evangelio. Uno dice, Señor, eso es para otros. Pero Milena se sienta en ese bus y empieza a escuchar las alabanzas y a leer un texto de las Escrituras, pero ese fuego empieza a crecer. Y ella dice, hoy Señor, no me contengo, tengo que hablar de Cristo. Se pone sobre sus pies. La gente quizás pensó que iba a vender confites o algo parecido, pero Milena lo que tenía era un mensaje contundente y llega y les predica acerca de Cristo en ese bus. En ese bus ella predicó, estaba cachetirroja y se bajó, pero de repente alguien baja con ella. Hay una persona de ese bus que baja inmediatamente y le dice, señorita, ¿cómo es su nombre? Y ella le dice, mi nombre es Milena. Lo que pasa es que hace 2 días yo recibí un documento que hablaba acerca de Jesús. Y he venido inquieta y me he hecho preguntas, y ahora que te veo ahí parada hablando de Jesús, yo creo que Jesús me está llamando. A la chica que Milena evangelizó, hoy en día es una misionera y viaja predicando el evangelio, porque a veces nosotros sentimos un fuego de hablar de Cristo y saben, hermanos, no sabemos a quién le estamos predicando, porque Dios tiene llamados preciosos para todos nosotros. Pero quisiera quitar un paradigma de la mente de muchos hermanos cuando hablamos de evangelización. A veces creemos que la evangelización simplemente es para un pastor. Pastor, venga a mi casa, que es el cumpleaños de mi niño, y venga y comparta la buena noticia. ¿Por qué pensamos que eso es para pastores? Pero también a veces creemos en nuestra mente que hay personas que han sido llamadas como evangelistas a predicar el evangelio, y estos hombres o mujeres parecen truenos cuando hablan de Cristo Jesús, y a veces decimos, ay, ese es el evangelista de nuestra iglesia. Pero nos quitamos de nuestra cabeza que yo también soy un evangelista y que he sido llamado a predicar las buenas noticias de la salvación, esas noticias que llegaron a tu vida y llegaron a mi vida. Yo quiero quitar de nuestras mentes esa idea de pensar que el evangelismo es para algunos. El evangelismo es para todos. Así que el que está a su lado, dígale, es para ti, evangelista. Ahora sí, entendiendo esto, que todos fuimos llamados a la iglesia, que tenemos dones y talentos, que Dios nos restaura en este lugar, también debemos de entender que somos evangelistas de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a leer nuestro texto en esta mañana, ya sería en esta tarde, Hechos capítulo 8, verso del 26 al 40, y vamos a encontrar una obra de evangelismo. El texto que vamos a leer, cuando lo estudiaba, uno podría enseñar y hasta hacer una serie de predicaciones en este texto, porque en este texto vamos a encontrar la palabra predicada, vamos a encontrar el discipulado a una persona, pero hoy únicamente me quiero centrar en que la iglesia evangeliza. Así que Hechos capítulo 8,
verso 26 al 40 es nuestro texto de esta tarde. Dice la palabra del Señor: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Verso 30. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Verso 31. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Verso 34. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de las Escrituras, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y le dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo. Presta atención a esto. Pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio a todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Acompáñenme en oración, si puede inclinar su rostro, y pedirle al Señor que nos guíe esta mañana en la predicación de su palabra, en la exposición de las Sagradas Escrituras. Padre, te damos gracias, porque tú nos das un tesoro tan grande, Señor, como tu palabra, para escucharla, para meditar y para disfrutarla, Señor. Permítenos, Dios, en esta tarde poder escuchar tu voz. Movilízanos, Dios. Movilízanos desde nuestro interior para escuchar tu voz, obedecer tus palabras y seguirte únicamente a ti, Señor. Te amamos, Padre, y necesitamos de tu bondad y de tu misericordia en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quisiera proponerles 3 puntos acerca de este texto. Nuestro primer punto se llamará la necesidad. Segundo punto lo llamaremos la oportunidad. Y el tercer punto lo llamaremos el mensaje. Primer punto, ¿cómo se llama? El segundo. Y el tercero. Muy bien. Desarrollemos el primer punto, la necesidad. Cuando uno lee este texto, hermano, uno se pregunta, ¿qué necesidad tiene Felipe de predicar el evangelio? Pero uno en este punto se tendría que preguntar, ¿quién es Felipe? ¿Quién es Felipe para este texto? ¿Y quién es este eunuco? ¿Y cuál es la necesidad que hay? Y tendríamos que hablar de quién es Felipe. Felipe aparece en Hechos 6. La iglesia tiene una necesidad urgente. Las viudas no son atendidas y llegan y le dicen a los apóstoles, mire, las viudas no son atendidas. Y ellos les contestan, mire, nosotros nos dedicamos a la predicación de la palabra y a la oración. Busquen entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo que puedan ocuparse de esta labor. Y encuentran a 7, y la Biblia los llama 7 diáconos. Entre esos 7 diáconos encontramos a Esteban,
primer mártir cristiano que ya se nos fue predicado. Pero el segundo que está ahí es Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia que atendía a las viudas, las mesas. Él era mesero, atendía, estaba ahí para ayudar en medio de la iglesia y tenía una función especial. Este es Felipe. Pero llegamos a Hechos 8 y encontramos que la iglesia es perseguida. Tienen que salir a predicar el evangelio, pero lo extraño de este texto es que Felipe no pasa por los restaurantes preguntando: mire, yo soy mesero, si le puedo ayudar en algo, dígamelo. No, en medio de la persecución, Felipe encuentra que puede predicar el evangelio y pasa de ser un diácono de la iglesia, ahora es un mensajero de Cristo. Ese es Felipe. Y me sorprende que en Hechos 21:8, cuando Pablo pasa por Cesarea, se queda en la casa de Felipe. Pero saben, no dice Felipe el diácono, no dice Felipe el que atiende las mesas, dice Felipe el evangelista, porque él tenía una función y predicaba el evangelio. Este es el Felipe de nuestro texto. Pero también en nuestro texto encontramos a un eunuco. Y eso hay que explicarlo, porque uno normalmente no dice: amor, estaba hablando con un eunuco, ¿cómo te parece? ¿Cierto? Esos términos no los entendemos. Pero el eunuco, déjeme explicarle rápidamente qué es un eunuco. Es un hombre castrado. Los comentaristas dicen con sus testículos amallagados. Y hay más de un hombre hace: uy, doloroso. ¿Para qué hacían eso con estos hombres? Por favor, estos hombres se encargaban de cuidar las mujeres del rey. Y para que estos hombres no se metieran con estas mujeres, los castraban. Eran esclavos y no tenían familias. También algunos comentaristas dicen que eunuco era un término utilizado para altos funcionarios. Y quizás este hombre, este eunuco, es un alto funcionario y lo es. He aquí una evangelización a un hombre rico. Quitamos otro paradigma de nuestra mente, y es decir que la evangelización solamente es para gente pobre, humilde. No, he aquí este eunuco, dice la escritura, que cuidaba los tesoros. Este era una especie de ministro de Hacienda de Etiopía. Este era una especie de gerente financiero. Iba en un carro, era un hombre rico, pero era un hombre esclavo y sin familia. Este es nuestro eunuco. Pero también tenemos que preguntarnos: ¿qué hace este eunuco subiendo a Jerusalén desde Etiopía? ¿Para qué tiene que ir a Jerusalén? Y aquí tenemos que mirar más acerca de la Biblia y preguntarnos que de pronto habían judíos que habían llegado a Etiopía, habían formado sus sinagogas, y era normal que estos judíos invitaran a los gentiles a sus celebraciones. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Tú y yo somos gentiles. Este eunuco era un gentil que quizás fue invitado a una celebración y se volvió un simpatizante del judaísmo. Por eso subía a adorar al Señor. Otro dato curioso de nuestro texto es que ese hombre llevaba un pergamino del profeta Isaías. Y aquí hay que detenernos otra vez, porque estos tiempos no son como los nuestros, donde podemos comprar Biblias de colores, rosadita para las mujeres, con las letricas rojas por las palabras de Jesús. No, este hombre era rico y al menos su riqueza le daba para comprar un pergamino. No todos tenían la posibilidad, pero he aquí a nuestro eunuco y a Felipe. Pero uno se pregunta: ¿qué necesidad tienes de predicarle a un hombre que viene leyendo el profeta Isaías? ¿Qué necesidad tienes de ir anunciando el mensaje? Uno descubre que Felipe ve una necesidad para predicar el evangelio. Y si le preguntáramos a Felipe: Felipe, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio? Felipe nos diría: mira, Iglesia del Redil del Sur, todos fuimos creados para obedecer a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza. Fuimos creados para adorar a Dios. Pero nosotros nos perdimos. Nosotros, por causa del pecado, no adoramos a Dios, adoramos otras cosas. Nosotros nos perdimos y no obedecemos a Dios, obedecemos otras cosas. Aquí hay una necesidad.
Y yo me preguntaba, ¿qué necesidades ha utilizado Dios para traernos a la iglesia? De pronto fue una necesidad financiera y llegaste a la iglesia. De pronto fue una necesidad familiar y llegaste a la iglesia. De pronto fue una necesidad sentimental y tu corazón fue roto y el Señor utilizó eso para traerte a la iglesia. Y eso lo vamos a llamar una necesidad visible, que Dios la utiliza para que se nos predique el Evangelio. Pero Felipe nos diría que hay una necesidad más profunda que esto. No es simplemente mis problemas, mis dificultades. La necesidad más profunda que tiene el ser humano es que está separado de Dios. Andrés, ¿y cómo descubro que está separado de Dios? La misma Escritura nos dice, pecadores, hijos de desobediencia, esclavos del pecado. Y una que yo cada vez que leo me aterrorizo, hijos del diablo. El ser humano tiene un problema, una necesidad más grande, y es que es enemigo de Dios. Y Felipe entendía esto, por eso él predica el Evangelio. Pero ojo, Felipe entiende que el primer necesitado era él, porque hermanos, es imposible. Si yo no veo mi necesidad espiritual, yo nunca voy a ver la necesidad espiritual de otro. Si yo no entiendo que yo soy enemigo de Dios, que tengo una necesidad gigante, yo nunca voy a entender qué necesidad espiritual tiene el otro. Por eso Felipe primero entendió que su necesidad era conectarse con Dios y la respuesta era Cristo Jesús. Por eso este hombre tiene la necesidad de ir por todos los caminos y predicar el Evangelio, porque él descubre que tiene una necesidad delante de Dios. Y esa necesidad es suplida a través de Cristo. Y ahora él puede ver la necesidad de otros. Por eso predica el Evangelio. Ese es el Evangelio. Esa es la necesidad. Y yo me pregunto, ¿será que nosotros, cuando nos hablan de evangelización, no es simplemente salir como locos a hablar de Cristo? Porque créame, yo puedo pasarme todo el día hablándoles de evangelización, pero si no descubrimos la necesidad primordial, y es que somos enemigos de Dios y necesitamos reconciliarnos, nunca vamos a ser movidos a predicarles a otros. Porque si yo no veo mi necesidad, nunca veré la de mi hermano. Y yo me pregunto esta mañana, esta tarde, ¿veremos la necesidad espiritual de nuestras almas? ¿Veremos la necesidad? Porque tenemos un grave problema en la iglesia cristiana, y es que si nos traen a un hombre y nos dicen, este hombre tiene estos antecedentes, este hombre ha robado, este hombre ha matado, este hombre ha hecho esto y lo otro, pero nos traen a otro hombre y nos dicen, este hombre es buen ciudadano, este hombre ayuda, este hombre lo hemos visto repartiendo pan en el parque de Sabaneta y abraza a los niños, vean qué tan tierno. ¿Quién necesita el Evangelio? Tenemos el grave problema de decir, el que tiene los antecedentes malos. Porque eso se llama una necesidad visible. Pero ambos necesitan el Evangelio. Ambos tienen una necesidad, y es que están separados de Cristo Jesús y necesitan entender que a través de Jesús pueden ser reconciliados. Que el Señor nos ayude en esta tarde a entender y a mirar la necesidad más profunda que tiene el ser humano, y es que es un pecador, enemigo de Dios, y necesita reconciliarse con su Creador. Esa es nuestra primera palabra, la necesidad. Y Felipe entendía esta necesidad. Por eso predicaba el Evangelio. Por eso él salía por las calles, por el camino, y hablaba de las buenas noticias. Felipe entiende que hay una necesidad para evangelizar. Ahora, nuestro segundo punto sería la oportunidad. Pero déjeme decirle, hermanos, que si nosotros no vemos la necesidad, tampoco veremos las oportunidades para predicar. Si tú y yo no vemos necesidad, no vemos que el hombre está separado de Cristo, no vemos que el hombre es enemigo y va camino al infierno, porque la consecuencia del pecado es un corazón duro.
y vamos camino al infierno. Si tú y yo no vemos esa necesidad en nosotros mismos, no la veremos en los demás. Así que no veremos necesidades y no veremos oportunidades para hablar de Cristo. Pero déjeme mostrarle 3 cosas de nuestro texto que habla acerca de las oportunidades para hablar de Cristo. Oportunidades. La primera es que Dios es soberano. Me sorprende ver cuando este hombre, Felipe, dispuesto en las manos del Señor para llevar el mensaje, en el verso 26, el Señor le envía un ángel para que le diga, ve. Luego le dice, acércate. Dios es soberano, pero incluso vemos aquí que este eunuco viene leyendo un pergamino y le dice que vaya por un camino al desierto. Y déjeme explicarle algo. No es que fuera el único camino. En este tiempo, para este momento de la historia, existían 2 caminos para llegar a este lugar. El primer camino era un camino transitado por comerciantes, por gente que venía a adorar al Señor o venía de adorarlo. Pero el otro camino era un camino desierto. Y este hombre le dice al Señor, ve por el camino del desierto. Pero también le dice al eunuco, ve por ahí. Y quizás algunos comentaristas dicen que este eunuco va por ese camino porque él quería leer las escrituras y era un camino más tranquilo. Se demoraría más, pero podría leer las escrituras. ¿Ve usted la soberanía de Dios ahí uniendo? Porque las oportunidades son momentos de la soberanía de Dios para predicar de Cristo. Pero el segundo elemento, y quitémonos otro paradigma de la iglesia, y es que Felipe, no armó un programa de evangelismo camino al desierto 2016, no. Felipe simplemente escuchó la voz, porque a veces pensamos que nosotros necesitamos evangelizar cuando hay un programa. ¿Cuál es el programa de la iglesia? Se trata de Jesús, el momento de evangelizar. No, nosotros debemos tener un estilo de vida, de predicar el evangelio, mirar la necesidad y aprovechar la oportunidad. Y Felipe nos enseña eso, que no era un programa, simplemente estaba dispuesto para dejarse utilizar en las manos del Dios Todopoderoso. El tercer elemento de la evangelización, de la oportunidad, es que este hombre entiende una realidad, y es que no es que nosotros vayamos a buscar almas, vamos a buscar almas para Cristo, no. En este texto se nos muestra que simplemente Felipe se está uniendo a lo que Dios ya está haciendo en el eunuco. Este eunuco ya había escuchado acerca de ese Dios de Israel. Este eunuco ya venía leyendo las escrituras y lo único que está haciendo Felipe es unirse a lo que Dios ya está haciendo en este lugar. Y Felipe lo único que hace es obedecer a Dios. Recuerda la historia que le conté al comienzo. Esta chica se sube al bus, siente que debe predicar al Señor, ni sabía qué pasaba, simplemente predica. Y lo único que hace es unirse a lo que Dios ya está haciendo en esa joven que hoy en día es misionera. Cuando nosotros aprovechamos oportunidades de predicar el evangelio, lo único que hacemos es unirnos a las cosas que Dios ya está haciendo en las personas. Por eso tu trabajo y mi trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo y mi trabajo es anunciar al Mesías, al Salvador, al que sació mi necesidad espiritual y que otro lo necesita. Alguien dice que nosotros simplemente somos mendigos, que hemos encontrado pan y que ahora nos saciamos porque teníamos una necesidad y que lo que hacemos es llamar a otros mendigos para que vengan y se sacien del pan de vida que es Jesucristo. Esa es una oportunidad. Que Dios nos permita unirnos a todas las cosas que está haciendo en nuestra familia, en nuestra iglesia, porque simplemente es dejarnos guiar por las manos de nuestro Maestro. Hay una necesidad. El hombre está separado de Dios, pero hay oportunidades para predicar. Dios es soberano.
No necesitamos una campaña o hacer jornadas de evangelismo, es un estilo de vida, pero también evangelizar es unirme a lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. Eso se llama oportunidad. Y aquí nos tendríamos que preguntar, ¿qué oportunidades he despreciado porque no le he creído a Dios que yo puedo ser su mensajero para llevar su palabra a otros? Necesidad, oportunidad. Y permítame entrar en nuestra tercera palabra, y es el mensaje. Me sorprende de Felipe. Que Felipe, cuando tú lees Hechos 8, a Felipe lo acompañaban los milagros, las señales. Y Felipe sale de una región donde suceden, muchos lo escuchan y se convierten al Señor y Él los bautiza. Pero este Felipe obedece a Dios y va a evangelizar una sola persona. Esta persona viene leyendo al profeta Isaías en su pergamino. No olvide, simplemente se está uniendo a lo que Dios está haciendo. Pero Felipe no le dice, venga, yo le hago un milagro. Recibe tu masculinidad 2000. No, nada de eso. Felipe no le dice nada de eso. Porque Felipe entiende que el mensaje de la iglesia no son los milagros. Bendito el Señor cuando los hace, pero nosotros fuimos llamados a predicar la palabra de Cristo, porque es la única que salva, es la única que nos puede sacar de la enemistad con el Señor y entender que tenemos un Salvador. Felipe entiende eso. Y lo que hace, me encanta cuando dice en el verso 36, entonces Felipe, comenzando desde ese mismo pasaje de las Escrituras, él comienza a hablar de Cristo. Pero permítame también quitar un paradigma o un error en el momento de evangelizar. Y es que simplemente he escuchado a algunos hermanos que dicen, evangelicé porque conté mi testimonio. No, es bonito, pero es un mensaje incompleto. Evangelicé porque oré por una persona. Bien, son actos de misericordia y la iglesia está llamada a eso, a ayudar a los demás, a orar por los otros, incluso que no sean de la iglesia, pero podemos orar. Pero simplemente es un acto de misericordia y eso es un mensaje incompleto. Nosotros tenemos que entender que el mensaje es el evangelio y que mi testimonio de pronto moverá a una persona y dirá, ay, qué bello como Dios lo transformó. Pero realmente esa persona necesita conocer como Felipe, que comenzó. Y yo me imagino a Felipe comenzando y diciéndole a este eunuco, mira, del que están hablando ahí desde Jesús, mira, todas las cosas las creó Dios buenas para que le adoráramos, para que estuviéramos con Él. Pero por causa del pecado, los seres humanos nos hemos separado de Dios y somos pecadores. De pronto el eunuco abrió sus ojos y dijo, ¿pecador yo? Sí, somos pecadores. Porque si no hablamos de esa realidad en nuestro mensaje, no estamos evangelizando. No podemos decirle a alguien que se está muriendo, que está muerto en sus pecados, ay, cómo eres de lindo. El mensaje del evangelio es decir que nosotros, por causa del pecado, nos separamos de Cristo. Estamos lejos y no podemos salvarnos a nosotros mismos. La pregunta que viene en este momento es, yo reconozco esa necesidad en mi vida, que he sido separado de Dios, que voy a una condenación. Y me encanta como algunos comentaristas lo ilustran y piensan que de pronto Felipe utilizó cosas como, mira, de pronto tú creas que vas al cielo. ¿Crees que vas al cielo? El eunuco de pronto puede decir, no, yo ya he escuchado que soy pecador, pero vamos a hacer un test. Pongamos que hoy tú llegas a las puertas del cielo y llegas con una sonrisa y dices, yo he sido una muy buena persona. Pero de pronto sale el Señor y te dice, te voy a hacer algunas preguntas. ¿Has mentido? Y la respuesta que muchos diríamos, por no decir todos, es, sí. Una piadosa. ¿Has adulterado alguna vez?
Sí. Muy bien. Tú has visto a tu prójimo con deseo. Es que hay unos muy bonitos. Sí. ¿Tú crees que entrarías al reino de los cielos así? La misma palabra de Dios, la ley moral de Dios nos acusa de que somos pecadores y no podemos entrar al reino de los cielos. Pero bendito mensaje del Evangelio, que aquí hay uno que como oveja fue llevado al matadero, fue humillado para pagar una deuda que tú y yo no somos capaces de pagar, y es la deuda del pecado. Este justo vivió y murió por nuestros pecados. Ahora, con solo creer en Él, podemos entrar en el reino de los cielos. Nuestra necesidad ahora es saciada y podemos aprovechar las oportunidades para predicar a Cristo. Ese es nuestro mensaje. Y no podemos llevar un mensaje mocho. A veces nosotros tenemos miedo de confrontar a algunas personas y decirles: mira, tú me traes tu problema visual, el que se ve, estás enfermo, tienes una necesidad. Y es una razón de la iglesia apoyar a estos hermanos y ayudarles a salir de ahí. Pero es nuestro deber decirles que hay un problema más profundo y se llama pecado. Por eso es una buena noticia el mensaje de la salvación. Que yo estaba separado del reino de los cielos. Ahora hay una buena noticia y me dice que solo a través de Cristo Jesús, creyendo en Él y poniendo mi fe en Él, ahora puedo reconciliarme con mi Padre y puedo decirle: papá. Eso es una buena noticia. Esa es la noticia del Evangelio. Esa es la noticia que la iglesia está llamada a decirle a otros. Pero esa es la noticia que nosotros mismos nos tenemos que decir. Porque por los años se nos olvida que tenemos una necesidad de Él. Y a veces el cristianismo simplemente se nos vuelve algo cultural y olvidamos aprovechar las oportunidades para hablar de Cristo. Que Dios nos ayude a llevar este mensaje poderoso que cambió nuestras vidas. También tiene el mismo poder de cambiar las vidas de otros. Nosotros somos los evangelistas del Señor en esta época. Somos la iglesia llamada a predicar a Cristo en todo lugar donde vayamos. Pero me alegra algo, de un acto sobrenatural. Este texto está lleno de cosas sobrenaturales. Felipe se va, pero este eunuco no pregunta: se me fue el evangelista, ¿qué voy a hacer? Dice el texto que este hombre se fue lleno de alegría. Algunos libros de historia, no está en la Biblia, simplemente es historia, dicen que este eunuco llevó el evangelio a aquella región y que allí se formaron muchas iglesias. Recuerda la historia de la chica, se convirtió en misionera. Este hombre, cuando Felipe le predicó, fue y predicó el evangelio y se formaron iglesias. Porque tú y yo no sabemos a quién le predicamos el evangelio y el llamado tan especial que el Señor tiene con cada uno de los que conversamos acerca de la palabra. Aplicaciones de nuestro texto. Sencillamente 2 aplicaciones de nuestro texto esta mañana. Recordemos, hay una necesidad. Recordemos, tenemos una oportunidad. No una, muchas oportunidades. Pero recordemos, solo tenemos un mensaje y es Cristo Jesús. Y yo esta mañana pensaba en las personas que vienen por primera vez a nuestra iglesia, que quizás llevas tiempo viniendo a este lugar y no te has conectado con el Señor. Quizás hoy tú estás empezando a reconocer que tienes una necesidad espiritual y que la Biblia te llama por nombre: pecador. Pero ven a Cristo, porque hoy yo quiero ser el evangelista que te llama a Cristo Jesús. Ven a Cristo. Ven a Cristo y entrégale tu vida. Y así como este hombre reconoció el señorío de Cristo y se fue alegre, no te vayas de este lugar sin entregarle tu vida a Cristo Jesús. Tendrás necesidades, tendrás problemas, pero hay uno más profundo y es el pecado que te separa de Cristo.
Ven a Cristo esta mañana. Y si tú me preguntas, ¿cuándo debo tomar esa decisión? Que el Espíritu Santo te llene de convencimiento, y la decisión es hoy, no es mañana. Romanos dice, no ves que desprecias las misericordias de Dios, su paciencia, su bondad, que quiere llamarte al arrepentimiento. Hoy el Señor nos llama al arrepentimiento, te llama al arrepentimiento, que tú veas tu necesidad espiritual y vengas a Cristo y veas esta oportunidad de arrepentirte y recibir y abrazar el Evangelio como la única solución a tu necesidad. Pero también nuestros hermanos, nuestros líderes de la iglesia, nuestros siervos que están día tras día llevando el Evangelio, nunca pares de predicar el Evangelio. Reconoce tu necesidad. Somos unos necesitados del Señor, pero gracias por Jesús que vino a llenar nuestros corazones. Sigamos anunciando al Mesías en todo lugar, aprovechando toda oportunidad para que muchos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Somos una iglesia que evangeliza. Bendito es nuestro Señor, que nos trae su palabra en esta tarde. Su palabra que nos muestra nuestra necesidad, su palabra que nos muestra una oportunidad, y su palabra que nos trae un mensaje contundente de esperanza para predicar a Cristo en cualquier lugar. Te invito a que te pongas sobre tus pies.